Seguramente ustedes han escuchado personas allegadas a usted o ustedes mismos, seguramente nosotros hemos dicho en alguna oportunidad, yo la verdad es que a Dios no lo entiendo. ¿Les ha pasado eso? Yo no entiendo a Dios. Ahora, uno escucha a mucha gente que le dice, usted explíqueme, yo no entiendo cómo es que Dios actúa, yo no entiendo a Dios, ¿cierto? Aún a veces cuando leemos la Escritura nos parece que como que no lo entendemos, qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué no entendemos claramente lo que Dios hace, cómo actúa, lo que dice incluso? No entendemos, sobre todo en circunstancias específicas, ¿no? Últimamente hemos venido considerando a lo que he llamado los extraños métodos de Dios, ¿cierto? Hemos visto algunos, ¿no? Esos métodos de Dios para actuar que nos resultan un poco extraños a nosotros. Uno lo descubrimos en Habacuc, cuando el Señor envía a un rey pagano que lo llama siervo de él para disciplinar a su pueblo. Uno dice, bueno, eso es muy raro. ¿Quién entiende eso? ¿Cierto? Hace otras semanas hablábamos de cómo Dios espera que seamos débiles, porque nuestra debilidad, ¿qué pasa? El poder de Dios se hace perfecto, se manifiesta. Y no, ¿cómo así que me quiere ver débil si en este mundo lo que se necesita es gente fuerte? Y el Señor le dice a Pablo, no quiero que seas débil, porque es en esa debilidad cuando mi poder se manifiesta y se perfecciona. Y claro, uno que mencionamos que es el método más extraño, que seguramente si ustedes tienen hijos dirían, ¿cómo es que alguien como Dios envía a su hijo santo, perfecto, sin mancha, sin pecado, para que se haga hombre, venga a sufrir, muera en una cruz, por una cantidad de gente que ni siquiera lo acepta, que lo rechazan? Eso sí es muy raro, ¿cierto? Es muy extraño, eso es algo que a nosotros nos ha vuelto como paisaje, pero no deja de sorprendernos. ¿Cómo es que Dios permite que su hijo, que nunca cometió pecado, muera por mis pecados? Con lo malo que soy yo, ¿cómo es que Dios permitió hacerlo? Que murió en la cruz sin merecerlo, para que nosotros, que merecíamos ese castigo, fuéramos salvos, fuéramos perdonados. Pero me parece a mí que cuando más nos sorprendemos, de cómo actúa Dios, es cuando suceden cosas en nuestra vida, perdón la expresión, en nuestro propio pellejito, ¿cierto?, que no entendemos. Ahí es cuando decimos, no, definitivamente yo a Dios no lo entiendo. Y nos esforzamos cuando nos dicen, pero es que esa es la voluntad de Dios. No, ¿cómo así que usted me va a decir que es la voluntad de Dios que yo no esté sano? ¿Cómo es que me dice que esa es la voluntad de Dios, que yo tengo que ir a pedir perdón si es que el ofendido soy yo? ¿Cómo me hace usted entender eso? Que esa es la voluntad de Dios, eso no lo entiendo. ¿Por qué Dios pide eso de mí? Y nos lleva a pensar que definitivamente no entendemos las formas de actuar de Dios. Muchas veces. El jueves en la reunión de hombres llegamos a una conclusión, después de hablar de muchos de los misterios de Dios, decía que uno se acerca a Dios con muchas preguntas y empieza a conocerlo y a resolver preguntas, pero en la medida que usted se acerca más a Dios, ¿qué sucede? Surgen más preguntas y más grandes preguntas. Porque es que es un ser que es eterno, es infinitamente grande, y cada vez nos van a resolver preguntas, pero también surgirán otras preguntas. No entendemos por qué nos sucede lo que sucede. ¿Por qué Dios permite que nos sucedan las cosas que nos sucedan? ¿No le ha preguntado usted eso? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permitió que su pueblo fuera castigado por un rey como Nabucodonosor, cruel, violento y sanguinario? ¿Por qué es que Dios no responde o se demora en responder a mis preguntas? ¿Se ha preguntado eso? No entiendo, Él me ve sufrir, ¿por qué no responde? ¿Por qué no actúa el Señor? ¿Por qué se demora en responder? ¿O por qué me suceden cosas malas? Bueno, normalmente preguntamos eso, pero no nos preguntamos quién las causó, porque muchas de esas las causamos nosotros, ¿no? Y decimos, Señor, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué se acabó mi matrimonio? ¿Por qué, Señor, no lo impediste? ¿Por qué no me atajaste cuando me fui detrás de esa mujer, Señor? Pero la culpa es tuya, Señor, ¿no? ¿No decimos eso? Y le echamos la culpa a Dios, ¿no? No, pero hay cosas que suceden que son malas y decimos, ¿por qué Dios no hizo algo? ¿Por qué Dios nos pide que hagamos cosas sin sentido? Otra vez, perdonar. ¿Por qué Dios me pide y me dice, tú quieres que yo te dé, da lo que tú tienes que dar y dalo? Pero Señor, es que con eso me quedo sin nada. Eso no tiene sentido. ¿Por qué es que Dios me pide que haga cosas así?
Porque es que Dios me pide que ame a alguien que me cae gordo. ¿Cómo es que Dios me pide eso a mí? Hoy quiero que veamos qué es lo que debemos hacer cuando sucede que no entendemos a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hay un pasaje muy conocido en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Es un evento conocidísimo que creo que si ni lo leyeron ustedes ya se acuerdan, pero lo vamos a leer porque tiene unos detalles muy interesantes. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 1 hasta el 17. Evangelio según San Juan, capítulo 13, del 1 al 17. ¿Ya? Están ahí en lo que llamamos el lavamiento de los pies, ¿se acuerdan? Es lo que dice. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, y miren la expresión de Jesús: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Qué tal que usted le pregunte al Señor: Señor, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué no respondes? El Señor le dijera: lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, pero más adelante lo entenderás. Yo no sé si usted se tranza con eso. Yo no sé si usted queda convencido con eso, ¿no? Pero eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro. Pedro dijo: tú ni de fundas me vas a lavar los pies, Señor, eso no lo puedo permitir. Y él le dice: Pedro, eso tú no lo entiendes, después lo entenderás. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás, le dice. Jamás, Señor. ¿No le ha pasado a usted así? Que yo tenga que pedirle perdón a esa mujer o a ese hombre que me... Jamás, Señor. ¿No ha hecho usted eso? Que yo tenga que hacer esto, jamás, Señor. ¿No le ha pasado eso? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Cuando uno se niega a esas cosas, puede ser que esté perdiéndose el privilegio de ser parte de los planes eternos de Dios. Eso significaba para Pedro esto, ¿no? Versículo 9, le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Me ha dicho: báñame todo de una vez. Y así la cosa, pues entonces. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis todos limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Señor, gracias por esta mañana nuevamente, por tu palabra que la pones frente a nosotros. Solo pedimos, Señor, que tú que la inspiraste, hoy nos ilumines a nosotros para entenderla, para aceptarla, para obedecerla y para practicarla. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un texto muy conocido, ¿cierto? Como digo, no sabemos memoria, pero tiene unos detallitos muy interesantes. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esa expresión de Pedro. Yo lo he leído muchas veces y que alguien decía: yo no me he dado cuenta de lo que ha dicho. Es que tú no lo entiendes. Y entonces yo dije: bueno, hay cosas que yo estoy viviendo en mi vida que no entiendo. Me pasó lo mismo que Pedro, no entiendo por qué. Es más, que el Señor me preguntara si yo quiero vivir eso que estoy viviendo, le diría: jamás quiero vivir eso, Señor, porque me hace sufrir, porque me molesta.
porque me incomoda y le diría, Señor, si tú me pides escoger eso, yo diría que jamás quisiera vivir eso. Pero ahí viene la soberanía de Dios. Aquí los discípulos, en la medida que caminaban con Jesús, ustedes han leído los evangelios seguramente, fueron sorprendiéndose de las cosas que Él decía. Para ellos cada día se sorprendían de cosas nuevas, de lo que Él decía y de lo que hacía. Cuando hizo milagros, cuando paró la tormenta, cuando se multiplicaron los peces y los panes, cuando sanaba el cojo, cuando sanaba al ciego, al leproso, ellos se sorprendían, siempre se sorprendían cuando la pesca milagrosa, de lo que Él decía y lo que hacía. Y en este pasaje, muy conocido, al no entender lo que hace Jesús, Pedro, como nosotros, se dejó guiar. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que guió a Pedro para reaccionar así? Sus impulsos. ¿No le parece que así hacemos nosotros? Nos dejamos guiar por lo que nos domina, los impulsos. Eso lo vimos hace 8 días. ¿Se acuerdan? Cuando leíamos Jeremías, ¿qué es lo que nos gobierna? Nuestro malvado corazón. ¿Se acuerdan que decía? Haz lo que te diga tu malvado corazón, dice Jeremías. No sé cuántas veces lo leímos. Y eso es lo que nos gobierna. Los impulsos nos gobiernan, nos guían. Y Pedro, al igual que nosotros, hace eso. No, Señor, no voy a permitir. Se resiste a aceptar lo que el Señor va a hacer. Noten esto. Igual que nos pasa muchas veces a nosotros, nos resistimos a aceptar lo que el Señor va a hacer. En este diálogo entre Pedro y Jesús, del cual fueron testigos los 11, los otros 11, estaban ahí también viéndolo, ¿no? Los otros 11 discípulos. Aquí el Señor les enseña a esos discípulos y a nosotros lo que hay que hacer cuando no entendemos a Dios. Ahí vamos a ver qué es lo que el Señor espera, o de qué sacamos de aquí de lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos cuando no entendemos a Dios. Lo primero que aprendemos de un texto como este, sencillo, es que tenemos que aceptar que hay cosas que no entendemos. Partamos de esa realidad. Hay cosas que nosotros no entendemos. Si a usted le pasa eso, tranquilo, a Pedro le pasó, a San Pedro. Si le pasó a San Pedro, que pues seguramente era más santo que nosotros, ¿cierto? ¿Cómo no a nosotros, por favor? Tenemos que partir por aceptar entonces que hay cosas que nosotros no entendemos. Cuando nosotros no entendemos lo que Dios hace, los cristianos como nosotros, somos dados a dar respuestas rebuscadas. ¿No le ha parecido a usted que la gente le pregunta, usted que es cristiano, que usted todo lo sabe, ¿por qué es que Dios hace esto? Y uno empieza a justificar a Dios, es que tengo que sacar al Señor en limpio, tengo que defenderlo. Recuerden esto, el Señor se defiende solito. Yo hace muchos años decidí no meterme en discusiones con gente que uno sabe que no tiene nada que saber de Dios y lo que quiere es ponerlo uno en jaque. Y digo, sí, usted lo leyó, y si usted lo cree, listo, porque meterme yo a defender a Dios, Dios se defiende solito. Pero los cristianos somos así, ¿no? Buscamos respuestas rebuscadas para tratar de justificar a Dios. Lo primero que debemos aceptar es que cuando nos relacionamos con Dios, lo dijimos ahora, alguien que es infinitamente grande y perfecto, siempre, recuerde esto, siempre habrá cosas que no entendemos de Él, siempre. Nuestra mente es limitada para entender totalmente a Dios, lo que Él nos reveló, y por eso fue que Jesús se hizo hombre. Lo que Dios quería que conociéramos de Él está revelado en Jesucristo. Todo está ahí. Dice en Hebreos 1, en el pasado Dios hablaba a nuestros padres por los profetas y ahora nos habla ¿por quién? Por el Hijo. Por eso siempre cuando alguien le venga a decir algo de Dios, usted fíltrelo por Jesús, porque si sale de Jesús, eso no es de Dios. Todo lo que Dios quería que supiéramos de Él está a través de Jesús. Y nuestra mente entiende hasta ahí, porque somos limitados. Lo que hizo Pedro frente a lo que Jesús iba a hacer, o la reacción de Pedro, es lo que hacemos todos cuando no entendemos, ¿cierto? Reaccionamos, nos dejamos llevar por los impulsos o por nuestras emociones, eso hacemos la mayoría. Tal vez reaccionamos cuestionando a Dios. ¿Le ha pasado eso? Señor, pero ¿por qué tienes que hacer eso? Y cuestionamos a Dios y peleamos con Dios. Quizás reaccionamos con incredulidad. No, yo no creo que Dios pueda hacer eso conmigo, no puede ser. Yo creo que el Dios en el que yo creo no puede hacer eso, ¿no? Nos negamos a aceptarlo, objetamos a Dios, argumentamos a Dios. Y lo que hacemos muchos hoy en día,
declaramos, y espero que alguna vez superemos eso, eso es un mal de este tiempo que nos tocó a nosotros, declaramos, decretamos, establecemos, sellamos, impartimos, reprendemos y todo lo que la retahíla que nos sabemos los cristianos. Cuando no entendemos de Dios hacemos todo eso, ¿no? Ojalá que esos mantras cristianos los superemos algún día nosotros, por favor. A mí les digo, me da una vergüenza cuando yo escucho eso, vergüenza literal les digo. Pero eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Declaro que no sea, que estoy enfermo, yo declaro que no. ¿Y qué tal que Dios haya permitido que usted esté enfermo? No, no puede ser posible. ¿Y quién dijo que no? O que usted tenga un problema. Pues lo vimos con Pablo, ¿no? Está débil. ¿Por qué si Dios no hizo nada con un hombre como Pablo, como un gigante de la fe? Es el misterio de Dios. Pero Pablo no estaba ni decretando, ni declarando, ni estableciendo, ni sellando, ni impartiendo, ni reprendiendo, nada de eso. ¿Se imaginan a Pablo? Reprendo este aguijón. Por favor, yo no sé qué Biblia leemos nosotros, por Dios. Nosotros nos dejamos llevar por los impulsos y creemos que sabemos más que Dios. Nos dejamos llevar por los patrones culturales. Inicialmente lo que pasó fue eso. Pedro dijo, tú no me puedes lavar a mí los pies porque tú eres el maestro y yo soy el discípulo. Eso no cabe en la mente. Y se deja llevar ¿por qué? Por el patrón cultural y religioso, porque el que lavaba los pies no era el maestro. ¿Quién era? El discípulo. O sea, no cabe, eso no cabe. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por los patrones culturales y aún religiosos nuestros? De hecho, eso de declarar y todo eso se volvió un patrón para nosotros, que si usted no hace eso, usted es un cristiano como raro, ¿cierto? Pero yo quiero ser de los raros, porque eso aquí yo quiero espero que no se dé, por favor. Superemos eso. El maestro es el que no lava los pies, es el discípulo. O con tradiciones religiosas también caemos en eso, ¿no? Hay tantas tradiciones que nosotros creamos, muchas, que a veces ni nos damos cuenta. Pero nos inventamos tradiciones propias que nos funcionan a nosotros, pero no necesariamente tienen que funcionarle a otros. Cosas que si yo es que oro de rodillas, Dios me escucha más, usted también tiene que orar de rodillas. ¿Y quién dijo eso? Si a usted Dios lo escucha más de rodillas, qué bueno, hágalo, sígalo haciendo. Pero no quiere ponerle eso a los demás porque... Y eso es lo que a veces hacemos, ¿no? O nos dejamos enseñar por enseñanzas equivocadas, ¿no? En situaciones como estas, ¿no? Cuando Dios va a hacer algo decimos, no, no puede ser, Dios no permite que yo sufra, pare de sufrir. Y ya se volvió una enseñanza y la gente entonces empieza a circularla. Pedro y los demás discípulos debían saber lo que nosotros también sabemos, que Dios ha estado actuando todo el tiempo. Y como dijeron los profetas, ya César nos leyó algo esta mañana. Mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice Isaías. Y Jeremías, ¿qué dice? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Eso lo debía saber Pedro y el resto. Si Dios está actuando y yo no entiendo, es porque sus caminos son más altos que los míos, sus pensamientos. Sus intenciones sobre mí son de paz y no de mal. Por eso Pedro debió haber, como nosotros, dicho, no Señor, yo no entiendo, la verdad no entiendo, pero si tú lo haces, yo lo creo. Pero Pedro no, dijo, no Señor, yo no, eso no lo permito. Frente a esta realidad, siempre habrá cosas que no entendemos de Dios, siempre, recuerde eso, siempre. Que como Pedro, quizás la entenderemos más adelante. El Señor le dice, Pedro, más adelante lo vas a entender. Poco a poco lo iremos entendiendo. Pero una cosa segura que nos decía Carlos Esteban hace 15 días, con toda seguridad, al final lo entenderemos. Con toda seguridad. Puede que usted no lo entienda aquí. Yo me imagino en Hebreos 11 que habla de los héroes de la fe que murieron y nunca entendieron aquí. El Señor dijo, allá les espera lo prometido. Entonces, al final lo entenderemos, ¿cierto? Entonces lo primero es que debemos aceptar que hay cosas de Dios que no entendemos. Y lo segundo es hermoso, les digo. Para poder enfrentar eso de cuando no entendemos a Dios, tenemos que tener la seguridad de algo que está escrito acá. Si ustedes tienen, los que tienen su Biblia, vean lo que dice el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, ¿qué dice después? Sabiendo Jesús sabía lo que iba a suceder, ¿cierto? ¿Cómo empieza el versículo 3? ¿Qué dice? Sabiendo Jesús está actuando en función de ¿qué?
Perdón. Jesús está actuando en función de lo que Él sabe. ¿Cierto? Vea lo que dice el versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios. Cuando usted no entienda algo de Dios, no solamente tiene que aceptar que hay cosas que no entiende de Dios, lo segundo es que usted tiene que creer que Él lo sabe todo. Así usted no lo entienda, usted tiene que creer que Él lo sabe todo. Pedro no entiendo esto, Señor. Y como dirían hoy vulgarmente es, hermano, coma callado, porque usted está delante del que sabe todo. Él lo sabe todo. Y si Él va a hacer eso, aunque usted no lo entienda, descanse y confíe en que ese que le va a lavar los pies, ese que va a hacer algo que le parece que usted no entiende, Él lo hace. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Él lo sabía todo. Dice que Él sabía porque llegó el tiempo de la Pascua, sabía que había llegado su hora, sabía que Él iba a entregar. Él sabía todo, por eso Jesús actúa. Aceptar que hay cosas de Dios que no entendemos nos puede generar incertidumbre, quizás temor, angustia, desasosiego, tal vez frustración y desconfianza. Pero aquí hay un detalle interesante, porque esto que leemos nosotros lo escribió Juan. Juan lo escribió por lo menos 30 años después de lo que sucedió esto. Y Juan dice, Jesús hizo eso porque Él sabía lo que venía, porque Él sabía quién lo iba a entregar. Juan, quien seguramente escribió esto después, nos dice que Jesús sabía todo. Juan seguramente cuando escribe eso, él entendió, él ya lo había entendido, 30 o no sé cuántos años más, Juan entendió por qué fue que Jesús, yo creo que Juan y los otros 11 se quedaron callados para que el que pusiera la cara fuera Pedro, ¿no? Pero los otros tampoco entendían, pero Juan entendió aquí, y por eso dice, porque Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús sabía que había llegado su hora. ¿Eso qué quiere decir? Que Él conocía el tiempo. Él es Señor del tiempo. Sabía lo que había en el corazón de sus discípulos, al punto que los amó hasta el final, dice Juan. Él sabía qué había en el corazón de ellos y los amó hasta el final. Y lo más impactante quizás, bueno, Jesús sabía que había venido del Padre y al Padre iba, eso lo sabía Él. Sabía de dónde venía, había venido y hacia dónde iba. Eso es una identidad clara que tenía Jesús. Pero a mí me pareció, lo más impactante que me pareció esto es que Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Juan, el escritor del Evangelio, sabía que Jesús sabía todo esto. Y Juan, que escribe este Evangelio, que estuvo en ese lugar y que al igual que Pedro y los otros 11 no entendieron, ahora nos da la clave para entender los momentos o para enfrentar los momentos cuando no entendemos. Juan dice, no entendimos, pero sabíamos que Él sabía todo. Él sabía lo que hacía. Ahora, eso es un desafío. ¿Usted estaría dispuesto a decir, Señor, yo no entiendo, pero tú sabrás qué haces, Señor? Si no me quieres quitar esta enfermedad, tú sabrás. Si te llevaste a este ser querido, tú sabrás, Señor. Son desafíos grandes, ¿no? Que no consigo trabajo y he orado y nada, Señor. ¿Por qué será? Tú sabrás, Señor. Tú lo sabes todo, absolutamente todo. Cuando usted no entienda algo del Señor, descanse en el hecho de que ese Dios a quien usted cree, adora y sigue, lo sabe todo. Todo. Tanto Juan como los otros 10 discípulos, o los 11 incluido Juan, pudieron seguir a Jesús, y noten esto, sin entender todo lo que decía y hacía, solo porque aprendieron a creer que Él lo sabía todo. Porque ellos creyeron y se arriesgaron a creer en que aquel que todo lo sabía, pudieron morir por Él, pudieron entregar su vida por Él, y no lo entendían todo. Solo cuando creemos que Dios lo sabe todo podemos confiar en lo que Él hace. Y ahí viene el asunto de la fe. Cuando usted cree y se arriesga a confiar en que Él lo sabe todo, usted puede descansar en Él
y dejar que Él haga lo que quiera. Aunque no entendamos todo lo que Él hace, eso no nos afecta a nosotros. Lo que nos afecta a nosotros y nuestra fe se fortalece porque confiamos en Él, que lo sabe todo. Que lo sabe todo y que además de eso es bueno y que es grande en misericordia. Y por eso podemos confiar. No entiendo, pero sé que tú eres bueno, Señor. Eso lo dijo el profeta Jeremías, ¿no? Mis pensamientos sobre ustedes son pensamientos de paz y no de mal, dice allá en Jeremías 29. Quien cree en un Dios mediático, aquí viene el problema, un Dios mediático no podrá caminar con Él. Quien cree en ese Dios instantáneo como el que predicamos hoy de día, no puede caminar con Él, porque este Dios infinito con planes eternos se va revelando sus planes en el camino. Si usted es lo que dice, listo, Señor, me están hablando de Jesús, quiero creer en Él, plantéemelo todo claro. Le digo, no todo va a estar claro. Usted tiene que empezar a caminar con Él y Él le va a ir contando los planes para su vida. Uy, no, pero eso sí es mucha incertidumbre tan brava. Ese es nuestro Dios. O te arriesgas a creer en Él o no, en el camino, porque si Él te revela todo ahorita, tú te mueres de la angustia y no vas a entenderlo. Tú tienes que confiar en Él, que Él todo lo sabe, todo, y que es bueno. Por eso quien cree en un Dios mediático no puede caminar con Él. ¿Y no le ha pasado a ustedes así? Gente que usted le habla del Señor y quiere un Dios así ya rápido y no pueden, porque no están dispuestos a esperar a que Él les va revelando sus planes en el camino. Eso fue, como decía ahora, lo que hizo que los discípulos dejaran todo y le siguieran. ¿Cómo es que dejan todo y le siguen? Yo no sé si nosotros haríamos así, dejarlo todo y seguirle. Estaba acordándome esta mañana reflexionando en esto, cuando el Señor nos llamó al ministerio a nosotros. Nosotros ya estábamos, bueno, crecimos jóvenes en la iglesia, dirigíamos a los jóvenes con mi esposa, luego nos casamos, ella estudió su carrera, yo estudié mi carrera, queríamos trabajar y decíamos, Señor, queremos servirte, pero no queremos ser carga económica para la iglesia. Nos parecía terrible porque, bueno, las iglesias de pronto no son muy estables, entonces qué tal que no haya, entonces queremos ganar nuestro sueldo y queremos no ser carga para la iglesia. Y el Señor dice, no, Señor, yo no necesito de ustedes para sostenerlos, yo me puedo solito. Y casi como que dije, Señor, eso jamás, jamás, Señor. Y el Señor nos tuvo que convencer un poquito las malas para poderle estar donde estamos. Confiando en lo que Dios hace y nos sostiene, y hasta aquí, como les he dicho muchas veces, nunca ha faltado. No sobra, no falta la economía de Dios. Dios ha sido fiel durante 34 años de matrimonio con nosotros, ha sido fiel. Pensaba también esta mañana en aquel hombre llamado Ananías, ¿se acuerdan ustedes? Su nombre se usa una vez en el libro de los Hechos. Anónimo. A quien el Señor le dice a Ananías, hay un hombre que se llama Saulo, que acaba de conocerme, y digo que tú vayas y lo busques y le disipules. ¿Se acuerdan lo que pensó Ananías? Que yo vaya, si es que ese Saulo mata a los cristianos. ¿Cómo así que tú me mandas a que yo haga esto? Yo no entiendo que tú hagas eso, Señor. ¿Cómo es que me pides que haga eso, Señor? Seguramente, si nosotros fuéramos Ananías, diríamos, Señor, eso jamás que yo ponga mi vida. Pero es que ese hombre que solamente se menciona y que es casi anónimo en la Biblia, estaba en los planes de Dios, eternos de Dios, para discipular a un hombre como Pablo, que impactó el mundo con el evangelio del Señor. Y tuvo que arriesgarse a creer en el Señor. A los discípulos no les importó sufrir y aún llegar a morir por Jesús. Ellos confiaron que Él lo sabía todo y que aquello que no entendían, lo entenderían después. Seguramente los discípulos, quiero que, si ustedes reflexionan el pasaje, seguramente agarraron esto. Seguramente los discípulos después se preguntaron, ¿y Jesús sabía que Judas lo iba a entregar? ¿Que lo iba a traicionar? ¿Y cuál sería la pregunta que haríamos nosotros? ¿Y por qué le lavaste los pies a ese degenerado? Si yo hubiera sido Jesús, no, por favor. Pero es que él sabía que Judas lo iba a traicionar. ¿Y qué hizo Jesús? Le lavó los pies con los otros 11. Aún a Judas le lavó los pies. Díganme, ¿quién entiende eso?
¿Quién entiende que el que le tiene el puñal en la espalda, usted dice, venga, le sirvo, me humillo para lavarle los pies a usted? Dígame, ¿quién entiende eso? Y seguramente, si estaba Pedro confundido con lo que Jesús estaba haciendo, cuando analizó y reflexionó y le lavó los pies a Judas, me dicho, ahí quedó rematado. El hombre ahí sí que no entendió nada. ¿Cómo es que le lava los pies a Judas también? Pero muy seguramente lo que ellos entendieron después fue cuando tuvieron que amar y perdonar a aquel que les hace mal. Eso lo aprendieron ahí, ¿cierto? En el momento no lo entendieron, o seguramente preguntaban, pero ¿cómo es que Jesús le lava los pies al traicionero? Pero después entendieron que lo que el Señor quería era que ellos aprendieran a que también tenían que perdonar y amar a aquel que les hace mal. Entonces, lo segundo es, lo primero dijimos ya es aceptar que hay cosas de Dios que no entendemos, que seguramente las entenderemos después, y después llámelo la eternidad también, ¿no? Porque usted, bueno, digamos, pongámosle tiempo a ese después. No, con el Señor no funciona así. Él sabe cómo lo hace. Y seguramente nos va a ir revelando. Y habrá cosas, como digo, que porque está literal ahí en muchos textos. Yo creo que Esteban, cuando fue apedreado, él entendió, eso fue allá, en la eternidad, con el Señor. Porque es que un hombre como él, cuando usted lee en el libro de los Hechos, dice que el hombre era poderoso en palabra, hacía milagros, mejor dicho, por contrato, Esteban. Era un hombre que para la iglesia era lo máximo y que muere apedreado. Por favor, y entonces, ¿quién entiende eso? Pero él no supo quizás, o en esta vida no lo supo, que después de que él murió, los cristianos, por miedo a que les pasara lo mismo, salieron despavoridos de Jerusalén y el evangelio llegó a todos los lugares del mundo por la muerte y la sangre de un hombre como Esteban. Aceptemos que hay cosas de Dios que no entendemos. Y lo segundo, confiemos y creamos que Él lo sabe todo. Y lo tercero, eso sí es increíble. Cuando yo no entiendo lo que Dios dice, claro, a veces nosotros pensamos, como yo no entiendo, listo, y usted me está diciendo que confíe en Él, listo, ahí quedo bien. Y me vuelvo pasivo. Pero resulta que el Señor le dice, ¿ustedes vieron lo que yo hice? ¿Ustedes vieron lo que yo les he mostrado hacer? ¿Qué le dice el Señor a ellos? Vayan y hagan lo mismo. Vea lo que dice el texto. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues yo, si yo el maestro, señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Me gustó mucho porque, bueno, lo que sigue porque tiene que ver con nuestro lema de este año que está terminando. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieses. Aceptamos que hay cosas de Dios que no entendemos, creemos que Él lo sabe todo, y lo tercero es, hacemos lo que Él nos pide. Si usted no entiende lo que Dios hace o lo que le dice, eso no quiere decir que usted no lo deba hacer. Usted tiene que seguir siendo activo. Señor, no lo entiendo, pero si tú lo dices, lo hago, ¿cierto? Porque algunos somos muy curiosos. Señor, yo no entiendo por qué es que tú me limitas a mí y me permites vivir sola con una mujer habiendo tantas tan bonitas y teniendo yo tanto amor para todas ellas. No lo entiendo, Señor. No lo entiendo por qué, Señor, pasa eso, Señor. Y además que la que tengo me aburre, Señor. No lo entiendo. Pues si usted no lo entiende, no importa que usted no lo entienda. Lo que el Señor quiere es que usted haga lo que Él dice que haga, que a la que tiene la ame, que la cuide como vaso más frágil. Eso es lo que el Señor espera. Debemos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Siempre que Dios dice algo o hace algo, aunque yo no lo entienda, siempre espera que yo actúe. Siempre. En cada cosa que no entendemos de Él o en cada mandamiento que no comprendemos, Jesús siempre espera que yo haga algo. No lo entiendo, Señor. Aquí Jesús deja claro que lo prioritario no es que entendamos,
¿Qué es lo prioritario? Que hagamos. Lo prioritario no es que usted entienda, lo prioritario es que usted haga lo que Él ha hecho, haga lo que Él ha hecho. Y quizás no nos está pidiendo cosas descabelladas, quizás que nos cuesten sí, pero descabelladas no. Lo prioritario era que ellos fueran e hicieran lo mismo unos con otros. Lo importante era el ejemplo que les había dado o que les estaba dando y lo que ellos tenían que hacer. Lo primordial era la obediencia, exactamente. Eso es lo importante, la obediencia. Ahora, quizás ustedes como yo lo saben, cuando uno obedece en el camino dice, ahora voy entendiendo, ¿no? Pero cuando uno se resiste a obedecer, no lo va a entender. Seguramente muchos damos testimonio aquí de que yo no entendía eso. Yo no entendía porque Dios me pedía que diera la 10ª parte, no, y me resistía porque es que no entiendo que se roban eso, todos los argumentos que ustedes han escuchado, ¿no? Pero un día, listo, lo empecé a hacer y ahora entiendo, como decía alguien ahí, que 90 son más que 100. Jesús les ilustra la forma como deben tratarse, y aquí esto me pareció increíble. Él les está modelando, ilustrando la forma como se deben tratar entre ellos. Y eso incluía, para sorpresa de muchos de nosotros, humillarse para lavar los pies de aquel que nos traiciona. ¿Cómo es la pregunta de ayer? Si alguien me cae gordo, ¿qué hago? Lávele los pies. Si alguien no me gusta, dele el abrazo y ámelo. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor, ¿o no? Eso es lo que dice mi Biblia, ¿cierto? Seguro que en un primer momento los discípulos quedaron más confundidos que Pedro. Si no entendieron que el maestro le lavara los pies a los discípulos, menos entenderían que debían hacer eso con el traidor. Eso lo entendieron después. Porque con nosotros dice, vea, sirven si ustedes se conocen, pasan tan rico, nos amamos todos, ¿cierto? Pasamos rico ayer, el domingo, hágale un favor a fulano. Ah, Señor, yo lo hago porque me cae bien, es mi hermano, con él voy a pasar la eternidad, yo sé que eso es si yo lo hago bien a él, usted me va a mí a devolver, bueno, todo lo que tenemos. Pero cuando el Señor le dice, pero ese que le cae gordo, a ese que no le gusta, a ese que lo va a traicionar, a ese también lávele los pies. No, pues, yo eso no lo entiendo. Recuerde, lo importante no es entender, lo importante es hacer. Hacer. Ellos lo entendieron después. Juan también deja ver que ellos habían entendido quiénes eran. Esto me gustó muchísimo. ¿Por qué los discípulos finalmente entendieron eso? ¿O qué esperaba el Señor que ellos lo entendieran? Dice aquí el versículo 2, es un versículo tremendo. Pero en el 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, note esto, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. ¿Quién escribe eso? Juan. ¿Y Juan cuándo escribe esto? Cuando entendió, después de él dijo, yo entiendo que Jesús me amó hasta el final. Y si Él me amó hasta el final a mí, mi identidad es que soy amado por Jesús, y lo que me mueve a amar al que me traiciona es que yo soy amado de Jesús. Esa es mi identidad, eso es lo que me mueve. No que ese miserable se lo merezca o no, ese Judas no se merece eso, ese que me hace daño no merece que yo le ponga la otra mejilla o que lo perdone, y menos que le lave los pies. No lo merece, como Judas no lo merecía, pero lo hago por la identidad que me llena a mí, que soy amado por Jesús hasta el final. Eso es lo que me mueve. ¿Qué es lo que te mueve a ti para amar al otro? Lo que el otro es o lo que te ha hecho. No, es la esencia tuya, tu identidad, que tú eres amado por Jesús. ¿Hasta dónde? Hasta el final, hasta la cruz. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Cuando no entiendas algo de eso, sencillamente lo que tú tienes que hacer es actuar. Ellos entendieron que eran aquellos a quien Jesús había amado hasta el final, por quienes había ido a la cruz el Señor. Eso también llegaron a saberlo después, lo entendieron después. Recuerden que hasta aquí ellos no querían que Jesús fuera a la cruz. Juan también nos deja ver que ellos habían entendido quiénes eran, quiénes somos. Saber que eres amado por Jesús les impartía o les impulsaba a tratarse entre ellos como Él los trató a ellos. Saber que somos amados, saber que esa es nuestra identidad,
es lo que nos debe motivar para actuar. Eso es lo que nos debe motivar para actuar. No lo que el otro hace. No, no, no. Por eso nos amamos todos los que somos como Judas. Y amamos a los Judas también. ¿Hay algún Judas en su vida? Y usted estará diciendo por ahí, pastor, no me lo nombre, pastor. Tranquilo, el Señor sabe cuál es. Y a ese también, tú tienes que amarlo, como Jesús lo hizo con él y contigo. A él también. Entender todo lo que Dios dice o hace, dice ahí, si ustedes entienden eso, dice el Señor, finalizando el pasaje, ustedes son bienaventurados, son dichosos. Si ustedes entienden eso, o lo hacen, ¿cómo es que dice ahí? Versículo 17, si saben estas cosas, bienaventurados son. Saber que somos amados por Él hasta el final y hacer lo que Él nos dice que hagamos, nos hace bienaventurados, dichosos y bendecidos por Dios, decía otra traducción que vi, otra Biblia, otra versión. Tal vez tú seas de los que dicen que no entiendes a Dios. Yo creo que todos seguramente cabemos ahí, ¿no? Eso no es malo. Si tú dices que no entiendes a Dios, no te preocupes, no es malo. Eso no te hace mal cristiano, no, no, no. De hecho, si algo que tú no entiendes de Dios es bueno. ¿Y saben por qué? Porque Dios está actuando en tu vida. Por eso es bueno. En la vida de quien Dios no está actuando, nunca va a entender nada, simplemente ni le interesa. Pero nosotros que luchamos por entender a Dios, es buenísimo. Porque somos evidencia de que Dios está actuando en nuestra vida. Eso es maravilloso. Si no lo entiendes algo ahora, algo de Dios, eres un privilegiado que estás viendo cómo Dios actúa en tu vida. Porque uno diría, no, yo la verdad quisiera ser de los que entiende todo y no quería tener como... No. Cuando hay algo que no entendemos es porque Dios está presente, y cuando Dios infinitamente grande está presente, va a haber cosas que no entendemos y podemos decir, Señor, gracias porque soy el privilegiado de que tú estás actuando en mi vida. Reflexionemos sobre la forma como hemos reaccionado cuando Dios ha hecho algo que nosotros no entendemos. ¿Cómo has reaccionado tú? Jamás, Señor, perdonar jamás. Ser obediente con la ofrenda y el diezmo, jamás, Señor. ¿Cómo hemos reaccionado nosotros cuando el Señor nos ha pedido? Y seguramente ustedes han leído que ustedes están confrontados por la palabra, todos somos confrontados cuando el Señor dice, haga esto. ¿Cómo hemos reaccionado? Tal vez es el momento de decirle al Señor que más allá de nuestra desconfianza o de nuestro temor, nos arriesgamos a confiar en Él, que todo lo sabe. Yo no sé si alguno de ustedes le dirá, Señor, hay cosas que yo no entiendo. Otra vez, seguramente aquí tiene alguien aquí como un Judas que dice, Señor, hoy Señor me fregaste. Pero no lo entiendo, pero bueno, si tú lo dices, Señor, y que te arriesgues a confiar en Él, que todo lo sabe, que Él conoce tu corazón, Él sabe cómo es tu corazón, que estás dispuesto a seguir caminando con Él a su lado, sirviéndole para ir entendiendo lo que no entiendes. Ahora recuerde esto, habrá cosas que usted va a ir entendiendo y otras un poquito más grandes que no entiende. Y cuando entienda esas, habrá otras más grandes y más grandes. Si sabes que has sido amado por Jesús hasta el final, como Juan lo dice aquí, hasta su sacrificio en la cruz, aun cuando somos desobedientes, aun cuando somos infieles, aunque le traicionamos, entonces estás llamado a amar a Jesús, amar a esa persona y servir a aquellos que te hacen mal, aquellos que te han traicionado. Estás llamado a perdonarlos. El Señor le dice ahí, recuerde, le dice, trátense ustedes así unos con otros, y eso incluía a Judas. Pero también estás llamado a mostrarle el amor de Jesús a aquellos que le son rebeldes. ¿Ustedes conocen personas a su alrededor que son rebeldes? Que no quieren saber nada del Señor, que hasta blasfeman delante del Señor, que traicionan, que están lejos del Señor. Esos también estamos llamados a amarles, aunque no nos caigan gordos, aunque no nos gusten, a ellos también estamos llamados a amarles. Ahora descubrimos por qué Judas estaba ahí ese día, ¿cierto? ¿Por qué Judas estaba ahí? Y bueno, el Señor sabrá.
¿Qué tal si oramos un momento, incline su rostro, vamos a participar de la cena? Un momento especial donde recordamos que fuimos amados hasta el final, que el Señor nos amó, así como dice a los discípulos y a nosotros, hasta el final, y que por eso, aunque no entendamos, el Señor espera que nosotros hagamos. Seguramente, Señor, aquí estamos más de uno que no entendemos las cosas que tú haces. Seguramente estamos viviendo en carne propia, Señor, cosas que no entendemos por qué nos suceden, cosas que no entendemos por qué tú permites que sucedan, Señor. Quizás, Señor, pensamos que ni siquiera las merecemos. Pero gracias por tu palabra esta mañana tan especial y tan concreta, Señor. Quizás te vamos a pedirte perdón por la forma como hemos reaccionado cuando no entendemos, Señor. Quizás con impulso como Pedro. Quizás porque nos hemos negado como Pedro a eso que tú haces o tú dices, Señor, y no nos damos cuenta que si tú lo dices, Señor, tiene implicaciones eternas. Porque seguramente todo lo que tú haces y dices en nosotros, sobre nosotros y a través de nosotros, Señor, siempre, Señor, tiene el deseo tuyo de alcanzar a otros. Señor, ¿habrá alguien aquí que no entiende algo que tú estás haciendo? Háblale, Señor. Háblale esta mañana o háblanos, Señor, a nosotros. No entendemos, Señor, por qué sucede esto. ¿Por qué nos sucede esto, Señor? No lo entendemos. ¿Por qué las cosas no salen como esperamos? ¿Por qué las cosas no salen como las enseñanzas que nos han dicho, que dicen que tiene que ser así, no salen, Señor? Que tenemos que ser sanos, que tenemos que ser prósperos. ¿Por qué no sucede, Señor? No lo entendemos. Pero, Señor, una cosa que seguramente todos sí sabemos es que tú lo sabes todo. Tú lo conoces todo, Señor. ¿Qué seguridad nos da, Señor, saber que tú lo sabes todo? Todo, hasta lo que no entendemos, Señor. Aquellos, Señor, que estamos viviendo cosas que no entendemos, gracias por recordarnos que tú lo sabes todo, Señor. Que tus caminos son más altos que los nuestros, que tus pensamientos son más altos que los nuestros, que tus planes sobre nosotros son pensamientos o planes de paz y no de mal, siempre para hacernos bien. Aunque no lo entendamos ahora, Señor, un día lo entenderemos. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a esa certeza de que tú lo sabes todo, Señor, todo. No importa lo que vivamos, tú lo sabes todo, Señor. Todo lo sabes tú. Tú sabes el sufrimiento que tenemos, el dolor, la angustia, la incredulidad que enfrentamos, la frustración. Tú lo sabes todo. No lo entendemos, pero tú lo sabes todo, Señor. Y gracias, Señor, porque nos permites recordar quiénes somos. Que aunque no entendamos muchas cosas, sí sabemos quiénes somos. Que somos amados por ti. Que fuimos amados hasta el final, hasta la cruz, donde entregaste tu vida por nosotros. Padre, gracias te damos por esta tarde ya, por este momento especial, donde recordamos, Señor, esa muestra de amor tan grande que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Algo que quizás hasta ni entendemos por qué tuviste que hacerlo, Señor, pero lo hiciste solo por amor.